Ser Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Estamos preparados para el futuro. De eso va a ir este rato de radio aquí en Hora 25, porque para que el mundo que viene no nos pille con el pie cambiado, se hace imprescindible reflexionar hacia dónde vamos, qué herramientas tenemos hoy y qué deberes nos quedan por hacer también en el marco regulatorio, que es fundamental. Y créanme que son muchos. Roger Montañola, politólogo, director senior de Asuntos Públicos de la consultora Llorente y Cuenca. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Genasi Belda, gestor científico, ingeniero informático y consultor asesor también de Llorente y Cuenca. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Son los dos autores del libro 10 retos tecnológicos, sociales y políticos, una visión regulatoria. Es un ensayo que aborda el horizonte tan difícilmente predecible al que nos vamos a enfrentar. Les pregunto, ¿cuánto del futuro que imaginamos es ya presente? Pues bastante. Hay bastantes cuestiones de las que hablamos en el libro que a día de hoy son incipientes, pero ya son reales. La cuestión es cuando todas estas cuestiones se vayan popularizando poco a poco y digamos que la gran mayoría de las sociedades las vayan utilizando de un modo o de otro, van a generar cambios sistémicos, ¿no? Y estos cambios sistémicos obviamente conllevan consecuencias y requieren, sobre todo, y este quizás sería el punto de más relevancia del libro, requieren que haya algún tipo de marco normativo, regulatorio, que sea capaz de darle respuesta. Y nosotros, como iremos viendo, pues intentamos predecir quién es el responsable de dar respuesta a todas estas cuestiones y si realmente tenemos o no la capacidad para hacerlo. Porque a día de hoy las leyes que tenemos en España, el marco regulatorio que tenemos en España, digamos que coarta el avance científico, la investigación tecnológica, le pone topes. A ver, no es que lo coarte y le ponga tope, sino que la ciencia avanza a un ritmo inexorable, avanza de forma rapidísima, y ahora pondré algún ejemplo. Entonces, lo que pasa es que las regulaciones y el regulador no va al ritmo de los científicos y de la tecnología, ¿no? Con lo cual, hay cosas que hace unos años eran impensables, eran imposibles, y hoy en día sí que lo son, pero se crean vacíos legales, agujeros, donde aquello que antes no era posible y hoy sí que lo es, pues no queda regulado y nadie sabe qué hacer en aquellos casos. Y ya no solo es que haya vacíos, sino que ustedes explican bien en el libro que hay cierta regulación creada expresamente para impedir el avance de determinados sectores tecnológicos. Sí, es correcto. En primer lugar, digamos que el crecimiento exponencial que nosotros explicamos que creemos que puede suceder en diferentes campos, pues desde la energía hasta la inteligencia artificial, la computación cuántica, los cambios en la alimentación, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones no siguen un crecimiento lineal, sino que es exponencial. Y lo que estamos viendo es que el regulador, primero, a veces o generalmente va tarde. Hay una anécdota en el libro que puede explicar también muy bien Ignasi sobre cuando apareció el automóvil, cómo se reguló en Inglaterra, ¿no? Pero lo más relevante de todo es nuestras arquitecturas institucionales actuales, es decir, los estados como tal, son capaces de dar respuesta a todo ello. Y nuestra hipótesis es que en muchas cosas no. Es decir, estamos afrontando cuestiones que son puramente globales y que un Estado en particular o una unión de Estados, como puede ser la Unión Europea, pues puede intentar regular, pero si no hay una comunión, digamos, entre todos los Estados del mundo, o hay algún ente supranacional, que en este caso el asimilable sería la ONU, digamos, que pueda poner coto a según qué cosas, pues difícilmente damos respuesta. Pongo un ejemplo muy rápido. Si decidimos poner un coto al desarrollo de la inteligencia artificial, imaginemos, y Europa dice, venga, vamos allá, y lo hace en los Estados Unidos, y lo hace China, pero es que si hay un país del Pacífico, una micronación ahí en el Pacífico que decide que ahí no hay límites a desarrollar según qué tipo de cosas, las consecuencias de lo que ahí se haga son globales también. Claro, la modificación genética. La única solución es tener un gobierno global con competencias globales. Es que estamos en el momento más global de la historia. Esto me parece que es obvio. Pero al mismo tiempo, desde que en el 1918 se creó la Sociedad de Naciones, la idea de Woodrow Wilson, etcétera, etcétera, para evitar que hubiera guerras, etcétera, la realidad
es que el peso de lo que fue su sucesor, que es la ONU, pues es un punto testimonial, y la prueba de todo ello lo vemos, por ejemplo, cuando hay cumbres del clima, ¿no? Que hay, pues bueno, acuerdos, no acuerdos, proclamas, pero que al final su cumplimiento generalmente pasa un poco como los presupuestos, ¿no? Que a veces una cosa es lo que se pone sobre el papel y lo otro es lo que se ejecuta, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Y en este sentido hay una pequeña señal de alerta, porque es verdad que los avances que se explican pueden tener grandes beneficios para la humanidad, también hay que decirlo, no es una situación distópica en negativo lo que planteamos, lo que decimos es quién se ocupa de regular esto y quién tiene la autoridad a día de hoy para hacerlo. Vamos a ir ahora a los avances y a quién se ocupa de regular esto, pero antes que nada, antes de seguir adelante, quiero que Ignasi nos explique esa anécdota sobre la regulación del automóvil en Inglaterra. Bueno, esto es una cosa muy curiosa. Resulta que cuando apareció el automóvil en Inglaterra hace unos 150 años, claro, en ese momento era una disrupción una innovación muy disruptiva, ¿no? Y el regulador consideró que, evidentemente, si no se utilizaba bien el automóvil era un peligro público, como ya sabemos, y lo que decidió el regulador era que cuando un coche circulaba por dentro de una ciudad no podía sobrepasar los 3 kilómetros por hora y siempre tenía que haber una persona delante a una cierta distancia con una bandera roja señalizando que detrás venía un automóvil. Entonces, hoy en día esto sería, claro. Pero es que nos encontramos esto en nuestro día a día, es decir, están apareciendo innovaciones y una que me encanta, y después si queréis hablamos con más detalle, el CRISPR-Cas9, que es una que me encanta hablar de ella porque además justamente nació aquí en España. A ver, explíquenos eso. A ver, el CRISPR-Cas9 es una tecnología que, como decía, nació aquí en España, la descubrió Francisco Mojica, de la Universidad de Miguel Hernández de Elche, y después, hace un par de años, dieron el premio Nobel a Charpentier y a Doudna por su aplicación práctica en la biomedicina. El CRISPR-Cas9 lo que permite es modificar el ADN de un ser vivo en caliente, por entenderlo, ¿no? Es decir, imaginemos que tengo una diabetes tipo 2 y tengo una deficiencia genética que provoca que esto a lo largo de mi vida desarrolle una diabetes, pues puedo modificar mi ADN en vivo, es decir, a lo largo de mi vida, para curarme esta diabetes, y es un gran avance científico que permitirá que muchas enfermedades, para empezar, muchas de las enfermedades raras se curen con este avance, ¿no? Pero claro, esto también puede ser malintencionado. Yo podría modificar mi ADN para ponerme un músculo de caballo o ponerme visión nocturna o cualquier otra barbaridad, ¿no? Y hacer una superraza humana para hacer supersoldados o cualquier otra barbaridad. Es decir, que tienen una vertiente muy positiva, muy esperanzadora, pero evidentemente también conlleva problemas éticos, ¿no? ¿Y cómo nos enfrentamos a ello? Claro. Y aquí precisamente viene la cuestión que planteamos sobre, imaginemos un mundo en el que esto es legal en algunos territorios, seguramente no lo sería en Europa, no lo serían en países occidentales, podemos presuponer, pero imaginemos que hay otros países en el mundo donde esta, digamos, programación, por decirlo de algún modo, o esta capacidad de modificar es legal y posible para tener, pues, seres más fuertes, con mayor capacidad cognitiva, con diferentes cuestiones. Bueno, en China estamos viendo que son mucho más laxos respecto a la modificación genética de lo que somos en Occidente. Occidente. Pero ¿no? nosotros conocemos un mundo, especialmente desde que empezó, digamos, la primera revolución industrial, en que lo que llamamos clases sociales se marcan en función de criterios económicos, ¿no? Es de capacidad económica, pues uno pertenece a uno u otra clase social, por simplificarlo muchísimo. Claro, igual dentro de 40 años estamos hablando que las clases que diferencian los humanos no son estas, sino son los modificados contra los no modificados. Y esto genera un problema muy perverso, que es, imaginemos que esto pasa, y es una situación que, como comenta Ignasi, pues no es descartable ni mucho menos. ¿Qué tenemos que hacer? Digamos, ser fieles a nuestro código ético como sociedades y no aceptar que esto sea posible cuando el resto del mundo puede hacerlo, y al cabo de unas décadas puede ser, pues, más competitivo, esta gente puede acceder a los mejores puestos de decisión, etcétera, etcétera. Nos sumamos a ello, no puede provocar un efecto dominó, es decir, el que lo haga uno puede hacer que lo hagan todos los demás. No lo sabemos, nosotros no tenemos una bola de cristal y no pretendemos tenerla, simplemente decimos, oiga, esto con el panorama que hay hoy podría pasar. ¿Hay alguien que esté pensando sobre ello? Y lo que hacemos es un llamamiento a nuestros responsables públicos para que al menos le dediquen una parte de su tiempo a este tipo de debates. ¿Y cuál sería el foro adecuado para mantener esos debates
y que fueran vinculantes, porque entiendo que al final, para una gobernanza global en cuestiones tan delicadas, no sería descartable que tras un debate en profundidad a nivel internacional sobre algo como puede ser eso, la modificación genética, se tomara una decisión vinculante para todo el planeta, o esto es impensable. No, debería ser posible, ¿no? Yo creo que el foro esencialmente debería ser las Naciones Unidas, que al final es el espacio que recoge todos los países del mundo. No obstante, como eso tiene también derivadas económicas, es decir, que se pueda hacer esto, puede generar mucho negocio en muchos espacios, etcétera, etcétera, habría países que podrían sentirse tentados, decir, oiga, a mí esto no me atañe y yo en mi país permito que estas cosas puedan suceder por las razones que sean, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros es, solo que haya 1, 2, 3 países que digan no cumplimos con lo que dice la ONU y por lo tanto lo hacemos, se puede crear un efecto dominó. Segunda cuestión, ¿es la ONU está capacitada a día de hoy para imponer unas reglas en esta cuestión? Me gustaría decir que sí, pero yo creo que no estamos en este escenario, ¿no? Con lo cual, reforzar esta institución que ya tenemos a día de hoy, que son las Naciones Unidas en este caso, creo que sería fundamental para que cuando estos debates estén ya encima de la mesa, los podamos afrontar. Estamos hablando de la modificación genética, pero pónganme algún otro ejemplo claro de materias sobre los que necesitamos un debate global porque vamos hacia ellas con la quinta metida y necesitamos plantearnos como planeta, como sociedades interconectadas, qué posición adoptamos ante esas futuras o inminentes realidades. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Hemos hablado de edición genética, pero por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, que además esto es un tema muy candente y lo vemos cada día en los medios, ¿no? La inteligencia artificial está avanzando a un ritmo pues exponencial, como decía antes Roger, hace incluso ya unos años, porque ya estoy hablando ya de cosas que ya son del pasado, no del futuro, sino del pasado. Hace unos años vimos cómo IBM rompía la barrera, lo que los científicos llamamos la barrera del test de Turing, y IBM presentó un ordenador que era Watson, que ya era capaz de interaccionar como un humano, y si tú no sabías que aquello era un ordenador, pensabas que era otra persona. Y este es el test de Turing, ¿no? ¿Cuándo es una máquina inteligente? Pues cuando un humano, cuando habla con esta máquina, se confunde y piensa que es una persona. Entonces, ya tenemos sistemas artificiales inteligentes trabajando, por ejemplo, en la medicina. En Estados Unidos, IBM comercializa Watson como médico de cabecera, y hay muchos hospitales donde en la atención primaria, en el cribaje, no hay médicos, hay una enfermera y un ordenador. Entonces, el ordenador le habla al paciente, le pregunta qué le pasa, cuáles son los síntomas, la enfermera está allí o el enfermero para tomarle la temperatura, la tensión, lo que haga falta, y el ordenador va recogiendo datos y ya diagnostica lo que le pasa. Y esto IBM reportó que acierta en un 93% más de los casos que el médico humano, ¿no? Entonces, esto en España hoy en día sería impensable. La tasa de error del ordenador es infinitamente más baja que la del médico humano. Eso es, correcto. Eso es. Y los costes también, porque claro, para empezar tienes una máquina que puede estar diagnosticando 24 horas y además no hace falta presencia física, la máquina puede estar en Singapur, yo que sé, y tienes una máquina diagnosticando para todo el mundo, ¿no? El tercer mundo, en Estados Unidos, donde haga falta. Pero esto, lo que voy a decir es que en España sería impensable, porque la ley no permite que un ente no colegiado, ¿no? Esté dando diagnósticos médicos a un paciente. Otra ejercer cuestión de notario, por ejemplo, ¿no? Correcto. También hablamos del notariado en este sentido, y también el rol que podría tener el blockchain, ¿no? Pero pongamos otro ejemplo que además ya es un debate que ya tenemos en nuestro día a día, que es los vehículos autónomos, ¿no? Es decir, dentro de 10, 15, 20 años es muy posible que la mayoría de los coches que nosotros vemos hoy por la calle pues funcionen de manera autónoma, no requieran de ningún humano funcionando. Y aquí siempre se abre el debate, ¿no? ¿Y qué va a hacer el vehículo autónomo si se encuentra en una situación X o Y que tiene que tomar una decisión? Sí, tiene que elegir entre que muera el piloto o que muera el niño que está cruzando el paso de peatones, ¿no? Exacto, correcto, pero es que también se ha demostrado que cuando, digamos, estos sistemas ya están suficientemente avanzados, el número de accidentes disminuye muchísimo, con lo cual es muy las ventajas superan con creces a las desventajas. Pero pongamos un ejemplo también mucho más mundano de todo esto. Si esto se populariza, todo el tiempo que nosotros dedicamos a la conducción, y muchos de nosotros pues lo hacemos durante muchos minutos, horas cada día, es un tiempo que vamos a ganar, porque un vehículo se va a convertir posiblemente en un espacio
que tendrá una función diferente de la que ha venido teniendo hasta ahora. Y esto va a generar nuevos modelos de negocio, va a generar muchas oportunidades y va a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es, imaginemos que esto es factible, qué tipos de negocios pueden, digamos, desaparecer y cuáles pueden empezar. O la impresión 3D, por ejemplo, que es otra cuestión que ya existe a día de hoy, ya lo sabemos, pero la gente no tiene una impresora 3D en su casa, la mayoría de la gente. Tampoco tenían un teléfono móvil cuando salieron, lo tenían algunas personas y se popularizó. Si tenemos una impresora 3D en casa que nos permite fabricar según qué tipos de objetos, pues habrá sectores que producen según qué objetos que van a tener que reinventarse, porque si yo quiero un plato y lo puedo hacer en mi casa, ¿para qué voy a ir a comprar un plato? ¿Para qué voy a ir a comprar un cubierto? ¿Para qué voy a ir a comprar un vaso? Y si me permites, Aimar, solo 10 segundos para otra cuestión que también nos encanta tanto a mí como a Ignasi, que es el tema de la nueva alimentación, que es un capítulo del libro. Los insectos. Vamos a la cría masiva de insectos. Correcto, insectos y carne artificial. Pero fijémonos, carne artificial, que no se confundan nuestros oyentes, es decir, no es la típica hamburguesa vegana, es carne. Lo único es que esta carne, para que nosotros la podamos consumir, no ha matado ningún animal. Y se puede producir en un laboratorio que está al lado de casa. Si esto se populariza, y seguramente va a hacerse, ¿qué pasa con el sector primario? ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Qué hacemos con ese señor? ¿Qué pasa con todos los distribuidores? El que tiene 50 vacas, el que tiene un matadero, el que distribuye, el transportista, el supermercado. Es decir, claro, es que cada uno de los cambios de los que hablamos en el libro son sistémicos. Y mi pregunta es, ¿hay alguien en España ahora mismo pensando en esto? Aparte de nosotros dos. Entiendo que alguien más hay, pero me refiero desde las posiciones de toma de decisiones, desde las posiciones de gobierno, ¿hay alguien diseñando la regulación a futuro, al futuro del que estamos hablando? Aquí va una propuesta que nosotros hemos hecho, porque al final parte de nuestro trabajo en Llorente y Cuenca pues también tiene mucho que ver con todas las cuestiones regulatorias y tenemos relación de forma constante con el regulador, ¿no? A diferentes niveles. Yo mismo estuve muchos años como diputado en el Parlamento de Cataluña. En el debate el día de ahí ya sabemos cómo funciona la política y es normal, pero sí que queremos hacer una petición, que es que exista algún tipo de espacio, llámale comisión parlamentaria, llamémosle como queramos, donde estas cuestiones deberían tratarse por parte de todos los partidos, sin apriorismos, etcétera, etcétera, para plantear estos escenarios, porque lo que nosotros decimos es que la velocidad, y esto es lineal en todos los temas que comentamos, o sea, es similar, es exponencial, con lo cual en catalán hay una frase muy bonita, muy bonita no, pero que es muy correcta, o sea, los ha enganchado amb els pixats al ventre, ¿no? Con el pis en el vientre, sería literalmente. Pero que en cualquier... Pie cambiado. No sabría traducirla, pero en cualquier caso, lo que pedimos... Sí. Es a los responsables públicos, que además pues muchos de ellos sabemos que han leído el libro y les ha gustado, etcétera, etcétera, que exista algún tipo de espacio para que se pueda debatir sobre estos supuestos y a partir de ahí pues podamos prepararnos entre todos para lo que pueda venir. Entiendo que a los representantes políticos que han leído el libro les ha gustado hasta que han llegado al punto en el que ustedes plantean que el ceder espacio a las máquinas puede llegar incluso a la representación política, ¿no? Hablan de sistemas inteligentes de toma de decisiones. ¿Nos van a representar o gobernar robots? Bueno, a ver, esto es bola de cristal total, pero sí que es cierto que hay países donde se ha experimentado en este sentido, y ahora pondré el ejemplo de Chipre, y ha funcionado muy bien. Chipre es un país con una geopolítica muy compleja, porque ahí están los griegos, están los turcos, está la Unión Europea, están la OTAN, están los rusos, bueno, allí está todo el mundo, ¿no? Y los chinos no sé si están, pero pronto estarán. Seguro. Entonces, cuando alguien mueve un dedo, este dedo que alguien ha movido, esto puede desencadenar unas consecuencias devastadoras, ¿no? Entonces, hace unos años ya, la Universidad de Nicosia dijo, bueno, pues vamos a hacer un sistema de simulaciones donde cuando se quiera aprobar una nueva ley o hacer una nueva política, se simulará a ver qué pasará. Y cómo los diferentes agentes, ¿no? La OTAN, la Unión Europea, los rusos, todo el mundo, a ver cómo reaccionan. Y si esto nos lleva a un escenario apocalíptico, pues vamos a parar esta iniciativa legislativa, ¿no? Y es decir, en este entorno que es tan complejo, pues se está probando y funcionó muy bien. Si esto se extrapolará al resto del mundo, pues
Ojalá sí, porque ojalá nos pase como los médicos y con Watson, que el sistema informático acierte un 93% más que los políticos, ¿no? Todo se puede medir, computar, programar. Claro, todo lo que tiene más relación con el componente social, ¿no? Es evidentemente más difícil, y yo además defiendo que el rol del ser humano tiene que ser presente, y en este caso sí que creemos que evidentemente quienes se tienen que ocupar con sus muchos errores de gestionar la sociedad, pues tienen que ser personas sin ordenadores. Pero sí que es cierto que hay elementos que permiten, como decía Ignasi muy bien, simular consecuencias de decisiones, ¿no? Que esto quizá no tiene por qué ser vinculante, yo defendería que no fuera vinculante, pero sí que podría servir. Imaginemos que cualquier tipo de proyecto que se plantea a día de hoy en el Congreso de los Diputados, o que plantea el Gobierno, o plantea la Unión Europea, se pudiera hacer una simulación de cuáles van a ser sus consecuencias y qué derivadas podría conllevar. Pues bueno, podría ser interesante, ¿no? Más que nada porque aquí al final lo que estamos planteando es que pasamos de la cuestión esta subjetiva, ¿no? La opinión, bueno, yo creo que va a pasar esto porque va a pasar esto y esto, a que tenemos mecanismos para intentar, digamos, acertar mucho más en nuestro diagnóstico. Todo lo que sea para ayudar es positivo. El avance de la tecnología y la ciencia es positivo, es muy positivo, y la prueba está en que nuestro mundo hoy, pese a todos los dramas que nos parece que existen cuando uno lee Twitter, pues oye, está mejor que como ha estado durante el resto de la historia de la humanidad. Es decir, hay menos gente pobre a día de hoy, 2021, que lo que ha habido en el resto de la humanidad. En los países que llamamos más pobres hay mayor nivel de vida y mayor acceso a la salud, a la educación, a la tecnología, de lo que ha habido desde que el mundo es mundo, ¿no? Con lo cual también hay una visión optimista. Lo que sí que decimos es que lo que no podemos hacer es, bueno, esto va avanzando y no pasa nada. Y ahora lo vemos, fijémonos en un detalle, Aimar. Es que hace 15 años teníamos un teléfono móvil, como mucho, que nos permitía enviar SMS. Y los que estamos hablando ahora, y seguramente la mayoría de nuestros oyentes, cuando eran adolescentes y querían llamar a su novieta, lo que fuera en aquel momento, llamábamos a su casa, ¿te acuerdas? Y decían, hola, y respondía al teléfono el padre o la madre, ¿quién es? ¿Y tú quién eres? Hombre, y esto era un escenario social. Es un ejemplo, pero esto hoy ya no pasa. Es decir, cuando hoy un chaval o una chica de 14 años o 13 o 12 quiere llamar o quiere hablar con un amigo suyo, no hay una barrera en medio, porque pues han aparecido los smartphones y tenemos fórmulas para conectar directamente. Esto tiene consecuencias. No digo que tengan que ser negativas, pero esta desaparición de barreras pues ha generado cambios. Antes dedicamos, cuando miramos al móvil todos, veremos que horas dedicadas hoy al teléfono, 3 horas y media, 4 horas, hay gente que 5 o 6. Durante estas 3, 4, 5 horas, hace no 1000 años, no, 10 años, ¿qué hacíamos? Porque hacíamos cosas. Yeah. ¿Qué ha cambiado? Es decir, fijémonos que estamos, y esta es la hipótesis inicial del libro, es que estamos en un constante cambio sistémico, en todo. Roger Montañola, Ignasi Belda, autores de 10 retos tecnológicos, sociales y políticos, una visión regulatoria. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Muchísimas gracias a ti, Aimar. Muchas gracias. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.